Tri de Javier Aguirre sufre para superar a su similar de República Dominicana. Piloto mexicano Dani Suárez gana la carrera de NASCAR Xfinity en Ciudad de México. Bayern Múnich avasalla al modesto Auckland de Nueva Zelanda. Tadej Pogacar gana el Criterium Dauphiné antes del Tour de Francia. Sevilla es el nuevo equipo del argentino Matías Almeida. Amigos, ¿cómo están? Nos da muchísimo gusto saludarles en una emisión más del Bla 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 Deportivo y saludamos, por supuesto, la siempre anhelada y esperada visita y compañía del profesor Aurelio Valenzuela. Aurelio Valenzuela, bienvenido una vez más al Bla 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 Deportivo. Ya le extrañábamos, Aurelio. ¿Cómo estás? Sí, yo también, pues. Tú sabes que siempre me ha gustado, incluso cuando trabajaba en Baja California, y había unos días por acá por Querétaro, me acercábamos a dialogar un poco de fútbol, ¿no? Sí. Se echa de menos, pero a veces pasan cosas personales, de salud, de familia muy cercana, mi mujer. Y eso ya me quitó un poquito los espacios para poder compartir acá con ustedes, pero siempre al tanto de los comentarios, de gente que a veces pregunta qué es lo que pasa. Y no sé, Sí. Yo digo, es un pequeño lapso nomás, de que ya luego estaremos. Bueno, pues sí, por supuesto, porque mientras usted atendía como absoluta prioridad esa circunstancia, bueno, se presentaban cosas también en el fútbol chileno. Lo primero de ello, y no tiene que ver todavía con la selección, lo que advertimos aquí, lo que les comentamos, lo que les adelantamos, cuídense, porque ya van los apostadores para allá. Y se ha confirmado, los casineros, los apostadores ya compraron a O'Higgins y se van a instalar en la primera división del fútbol chileno. En Querétaro todavía no terminan de deshacerse de ellos, pero ya encontraron otro alojamiento y llegaron a O'Higgins. Aurelio. Y que es una institución que tiene su prestigio. Sí, cómo no. Este señor Agumor, hijo de don Ricardo Agumor, de que fue presidente de la Federación y de la ANFP. Gente muy ligada al Club Palestino. Sí, cómo no. ¿Sí? Pero te reitero, ya el hijo está grande, ya muchos años ahí a cargo de O'Higgins como propietario. Sí. Según los comentarios que vi que hizo él, ya quiere estar un poquito, ya descansando, ya no puede estar ya tanto en el asunto futbolístico. Ajá. Por eso lo quisieron vender. Se denomina entre Cobreloa, que está en segunda, igual que Wanderers, O'Higgins está en primera división, Sí. que son los mejores equipos de provincia. Siempre ellos se han peleado por los títulos, etc. Ok. Al margen de los clubes que están en la capital. Por eso me llamaba la atención que lo que fueran a venderlo, pero bueno, a veces ya en mi país todo es negocio. Todo es negocio. Sí. Bueno, y no solamente en Chile, Aurelio, sino también de este lado, y sé que va a ser tema de un extenso debate, pero ¿cómo evalúa usted, Aurelio Valenzuela, que finalmente usted dirigió Primera División en su país, en su época de jugador fue un elemento referencial, vino a dirigir a México también, y ahora resulta que un técnico que dejó tirado al equipo más popular del balompié mexicano, regresa con una cara dura y con un cinismo que es insoportable? A mis amigos de Aguascalientes, francamente les hago la pregunta, ¿en qué estaban pensando cuando decidieron o alguien los convenció de traer a Fernando Gago? Y venga el comentario a colación por lo que acaba de decir Aurelio Valenzuela, en mi país ya todo es negocio. ¿Y qué decimos en Aguascalientes? También en Aguascalientes todo es negocio. No hay ética, no hay principios, no hay valores, no hay referentes, no hay líneas rojas, no hay límites para lo que puede suceder en materia de fútbol profesional. Aurelio Valenzuela. Mira, no voy a decir una grosería, pero un periodista argentino todavía. Sí.
haciendo un comentario que Gago venía al Necaxa, decía, en relación a los mexicanos, él involucró a los mexicanos. Sí, 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 claro. Después, sí, habló en términos generales, digamos. Claro, dijo, tienen que estar tan PPP. Sí, sí, tan penitentes, Aurelio. Tienen que ser una bola de penitentes, eso fue lo que dijo. ¿Cómo se llama? Y me llamó la atención, porque Sí, siendo, claro. siendo argentino, Ujú. haciendo este comentario que cómo lo traen otra vez, después del lío que hizo ahí Sí, con Guadalajara. en Guadalajara. Sí. No, y vean ustedes la fotografía, sonriendo. Hay que tener un cinismo muy acendrado y que ya todos tus referentes éticos, morales, de principios se hayan perdido. ¿Qué es lo que pudo haber argumentado este hombre cuando llegó a Aguascalientes? No, no, esta es otra oportunidad y es otro desafío y es otro reto al que hay que tomar. No, no, señor, usted dejó tirado un equipo de fútbol profesional con contrato firmado y se fue a dirigir a Buenos Aires, a Boca Juniors, de donde no duró ni medio año y lo echaron a patadas. Y ahora regresa al fútbol mexicano. Bueno, francamente, los pretendidos, los supuestos dirigentes de Aguascalientes no me merecen el más mínimo respeto ni la más mínima consideración. Son un conjunto de patanes, porque no se les puede llamar de otra forma. Imponerle a los aficionados hidrocálidos a un técnico como Fernando Gago, por favor, a 300 kilómetros a la redonda de Aguascalientes, les garantizo que debe haber entre 15 y 20 técnicos de fútbol. Hay que recordar que está muy cerquita de Guadalajara, que tienen todas las cartas credenciales para dirigir a un equipo de fútbol. Traer a este porteño que no tiene la más mínima vergüenza, que es un cínico y un descarado, francamente mueve a la ofensa. Aurelio Valenzuela. Oye, yo pregunto, ¿alguien irá a arrendar algún inmueble? Porque después como dejó en Guadalajara todo... Sí, todo tirado en la casa que le habían rentado. Claro, Sí, sí, ¿cómo sí. se llama? Y algunos comentarios de la dama, no sé si ahora la irá a traer acá Sí, sí, sí. a Aguascalientes. Esas son las cosas que uno dice, como decía Condorito, ¿no? ¿Usted se recuerda? Que alguien me explique. Exige una explicación. Hacemos una pausa, regresamos en el bla 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 deportivo. Volvemos. Hay triunfos que dejan más dudas que certezas y eso es lo que ha ocurrido con el desempeño de representativo de la Federación Mexicana de Fútbol que comanda el vasco Javier Aguirre. A pesar de la victoria del conjunto tricolor sobre su similar de República Dominicana, el marco de la versión 2025 de la llamada Copa Oro, el accionar de los tricolores no dejó satisfecho a casi nadie. De hecho, el propio director técnico del conjunto mexicano, al comparecer ante los representantes de los medios de comunicación en un mínimo intento de autocrítica, expresó que habrá muchas cosas que corregir de cara al siguiente partido. 3-2 ha sido el resultado final de este cotejo desarrollado en la ciudad de Los Ángeles en el SoFi Stadium, que registró una buena asistencia, pero lejos de los llenazos a los que nos tenían muy bien acostumbrados nuestros paisanos en el sur de los Estados Unidos. Estamos de regreso, estamos de vuelta, amigos del bla 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 deportivo. Gracias por continuar con nosotros. Bueno, Aurelio, sé que es un tema doloroso para los aficionados, para los dirigentes y supongo que también para muchos técnicos chilenos que hace mucho tiempo que no reciben una oportunidad de dirigir al equipo nacional. Llegó Ricardo Gareca después de comandar a la selección Inca e incluso en este mismo espacio hablamos de que traía un cierto crédito y de que parecía un técnico serio, comprometido para intentar aprovechar esta oportunidad. Imaginen ustedes, de la Confederación Sudamericana de Balompié, la CONMEBOL, van 6 equipos directos de 10 que están en competencia, 6 equipos directos al Mundial y uno más a la repesca. Uno dijo, oye, por simple ley de probabilidades, por supuesto que Chile va a llegar al Mundial del 2026 y nos encantaría que quedara en un grupo donde se disputaran los partidos en territorio mexicano, pero oh, terrible sorpresa, el señor Gareca
pues quién sabe en qué estaba pensando. Como decimos usted y yo coloquialmente en México, se le fue el santo al cielo y tuvo una de las peores participaciones en eliminatorias mundialistas para el fútbol chileno. Aurelio Valenzuela. Yo tendría que decir, por todo lo que escuché, vi, hasta su comentario final. Sí. Estaba pidiendo que quería continuar el proceso. Ajá. Más cara dura, yo no entiendo. Este es un hombre que está dentro, primero hablemos del dinero. Es el técnico, uno de los mejores técnicos pagados a nivel arriba de $230.000 Mensuales, sí, sí, sí. Fuera de eso, dicen que nunca lo vieron en un estadio viendo. Los partidos del campeonato local. Nunca. Okay. Que pasaba más en Buenos Aires. Sí. Y cuando estaba, lo veían en Pinto Durán, donde estrena la selección, Sí. andaba con su mate, porque a los argentinos les gusta el mate. Sí, sí, sí. Entonces con su aparatito ahí chupando. Pero dicen, mucha gente, yo conozco periodistas de la época cuando yo jugaba, entonces dicen, de todos los que hemos conocido como entrenadores, este ha sido el más flojo que ha No, pasado. Aurelio, y han tenido fichitas. Tuvieron allí a Alejandro Becasese, no me va a decir usted que es un modelo a seguir. Tuvieron allí al Corcho, y no me va a decir usted que el señor Sampaoli es un ejemplo para los nuevos técnicos. O sea, han tenido fichitas, y que usted o muchos más digan que este ha sido de lo peor que ha pasado por la selección chilena. Esto debe haber sido gravísimo, Aurelio. Lo que pasa es que muchos fueron involucrados en otras situaciones, pero este hombre en relación a trabajo, porque Ajá. también los jugadores a veces no dicen nada, ¿no? Lo acusan de perezoso además. Muy claro. Sí, de perezoso. Bueno, es que flojo, perezoso, son sinónimos, Aurelio. Le sacaron hasta un jugador chileno de origen que nació en Inglaterra, de madre chilena. Porque no sabía hablar inglés el señor Gareca, ¿ok? Claro, entonces muchos periodistas de forma jocosa le dijeron, es que como el asunto de las Malvinas no quería... No, Aurelio, imagínese usted, Guardiola habla catalán, español, inglés y alemán. Si el señor Gareca se quiere acercar a eso, al menos que aprenda inglés para que pueda platicar directamente con este destacado atacante chileno. Mira, es más, uno dice, las grandes campañas que hizo con Perú mejoró porque llegaron a repechaje dos veces. Ajá. La primera ganó el repechaje, la segunda la perdió. Sí. Entonces, no tiene un currículo como para pensar de que es un técnico, esos connotados, porque tú lo ves hasta cambiar, ay Dios me libre. Y mucha gente no hizo más comentarios porque allá también, muy parecido acá, están ligados a muchos representantes los clubes. Ya empezamos otra vez con ese tema, Aurelio. Claro. ¿Qué Bragarnik hay por todo el planeta o qué, Aurelio? Felicevi, ese maneja. Ah, ¿también? Claro. ¿Cómo se llama ahí el presidente? Ese presidente, Milat, que fue antes intendente de ahí la zona de Chillán. Ñuble, fue presidente de Sí, dirigente de Ñublense. Ajá. En la época cuando el fantasma Figueroa estaba dirigiendo allá en Chile, Ok. dijo cualquier cosa, un sinvergüenza, que arreglar los árbitros. Todo el periodismo chileno se le fue en contra del fantasma. Ajá. Ahora reconocen que tenía razón. No, bueno, ya que lo regresen entonces, que rescinda su contrato con la selección de Nicaragua y que le abran un espacio en el balompié chileno, que sería sensacional, Aurelio, porque ¿cuántos técnicos chilenos hay ahora aproximadamente? ¿3, 4, 5, 6 técnicos chilenos? Depende, porque allá mismo descalifican. Por ejemplo, mira, Gago fracasó en Boca y ya está trabajando acá. Sí. Bueno, no sé si trabajando, Aurelio. Para ser precisos y objetivos, ya está cobrando en México otra vez. Trabajando no lo sé. Milito, mira, ¿a dónde llegó? A Guadalajara. Tampoco no tiene un gran currículo. Y Gareca tampoco. Ajá. Si no tenía un gran... Lo mejor lo hizo con Perú, repechaje. Entonces uno dice, hay técnicos chilenos que han sido campeones en los torneos locales, al menos en torneos locales. Sí. Pero lo descalifican, ¿por qué?
a veces no dirigen a Colo-Colo, ni a la U, ni a la Católica. A ver, Aurelio, me voy a ir al extremo y perdón que te interrumpa. ¿Qué opinará el ingeniero Pellegrini de esto que sucede con la selección chilena? El técnico hoy por hoy de nacionalidad chilena, más acreditado con toda justicia y que tiene décadas y décadas dirigiendo en el fútbol europeo, Aurelio. Sí, bueno, el detalle es que Pellegrini es un tipo inteligente, es ingeniero, ¿no? Sí, que sí, le sí. digan ingeniero. Es muy ordenado en su pensamiento. Además, de entrada. Yo lo conozco porque era el tesorero del colegio de entrenadores. Sí, yo sí, era sí. director, que ahí estaba Salá también. Conozco ese grupo con los Prieto y don Fernando Riera antes que falleciera. Ese es un grupo muy selectivo, gente muy preparada. Y Pellegrini dice, ahora dirigir las selecciones hay poco tiempo, hay poco tiempo. A él le gustaría hacerse cargo de todo el fútbol y manejar desde las fuerzas básicas o cadetes, como se llama. Bueno, allá. Aurelio, ya me estás dando el argumento. El señor Gareca, que es un cara dura, en la última comparecencia ante los colegas reporteros allá en Santiago, les pregunta muy cínicamente, no, a mí no me responsabilicen. Dígame usted que sabe mucho, ¿cuántos años hace que Chile no califica al Mundial? Bueno, ya le dieron el argumento a Pellegrini. Si tienen 3 mundiales consecutivos, 3 procesos mundialistas sin clasificar, pues ya concédale a Pellegrini lo que está pidiendo para que entonces sí se amplíen las posibilidades de clasificar al Mundial. Aurelio. Lo que pasa es que Pellegrini, allá las informaciones son muy amplias. Y a Pellegrini, él sabe por muchos otros entrenadores que son amigos de él, de que la gente que está al mando de la ANFP y de la federación no son confiables y que son manejados con muchos extranjeros. Allá casi estamos parecidos acá. Bueno, Aurelio, entonces no tienen solución de aquí a 4 procesos mundialistas más. Nosotros estamos más en corto. Vamos a una pausa y regresamos. En una jornada memorable en el marco del México City Weekend, efectuado en las instalaciones del Autódromo Internacional Hermano Rodríguez de la capital del país, un piloto regiomontano completó una tarea formidable. Daniel Suárez partió desde el último puesto en la prueba de la categoría NASCAR Xfinity para obsequiarnos una exhibición realmente portentosa, pues se ha adjudicado el primer lugar de la competencia. Ni las condiciones de lluvia, ni las obligadas entradas a fosos, ni los varios incidentes que se presentaron durante la carrera pudieron impedir la victoria del volante originario de Monterrey, Nuevo León. Con el auto número 9, Dani Suárez arrebató otra bandera a cuadros para beneplácito de los millares de fanáticos reunidos en el graderío de la capital de la República. Estamos de regreso, estamos de vuelta, amigos del Bla 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 Deportivo. Gracias por continuar con nosotros. Pues por supuesto, la eliminatoria mundialista para la versión 2026 del Campeonato Mundial de Balompié en el sur del continente está prácticamente definido. Y vamos a compartir con ustedes, por supuesto, estos resultados que aquí tenemos. Ronda 16ª, eliminatoria sudamericana de CONMEBOL. Bolivia supera a Chile allá en el Alto, ya no en La Paz, en el Hernán Siles Suazo, sino en el Alto. Todavía los llevaron más arriba a ver si les pudiera hacer alguna clase de daño. A ver, Aurelio, ¿quieres comentar algo? ¿Tú conociste ahí? Sí, por supuesto, el Alto y también el Hernán Siles Suazo, Aurelio. Y arreglaron un estadio con Sí. asientos de pluma sí, pero bueno, esa es otra historia. Bueno, ahí está. Bolivia supera a Chile 2-0. Uruguay hace lo propio con Venezuela 2-0. Argentina y Colombia empatan a un tanto allá en el Monumental de Buenos Aires. Brasil por la mínima diferencia supera a Paraguay y Perú y Ecuador no se hacen daño, 0-0. Y entonces, ¿cómo marchan las posiciones de cara ya a las últimas rondas de este proceso eliminatorio? Argentina prácticamente ya clasificado
con 35 unidades. Como mi productor, el ingeniero Alan Ávila, es muy quisquilloso, no le quiso poner aquí el asterisco a Ecuador, que prácticamente está calificado ya también al campeonato mundial. Tendría que pasar algo verdaderamente catastrófico para que Venezuela desplazara a alguno de estos y los mandara al repechaje. Brasil, que ya la prensa carioca los ha dado ya como calificados al campeonato mundial también con 25 unidades. Uruguay, que tuvo unas semanas tormentosas, Marcelo Bielsa, tiene 24 unidades, prácticamente ya con el boleto mundialista en la mano. Paraguay también mantiene 24 puntos. Colombia, luego del empate ante Argentina, tiene 22 puntos. Y hay que recordar que Colombia estuvo a punto de ganar ese partido una vez más en Buenos Aires. Venezuela tiene 18 unidades. Bolivia, ya eliminado, se queda con 17 puntos. Perú, que ya también tiene que comenzar a preparar el campeonato mundial del 2030. Y Chile, lamentablemente, en el último sitio con solamente 10 puntos en lo que corresponde a la eliminatoria sudamericana. A ver, Aurelio, en tu opinión, estos resultados, estas posiciones realmente nos dan una lectura muy aproximada al estatus competitivo de estos equipos en Sudamérica, Aurelio. Sí, porque mira, hay países que han mejorado mucho. Ya sabemos que lo fuerte es Argentina, Brasil y Uruguay, pero Brasil no ha andado bien, pero está ya clasificado, Sí, sí. igual que Uruguay. Pero las selecciones que han mejorado mucho son la de Ecuador y Paraguay. Ajá. La que se ha quedado un poco es Colombia, teniendo tan buenos jugadores. Sí, sí, sí. La que también Venezuela, que quieran o no, Venezuela siempre está en los últimos lugares. Ha progresado muchísimo. Bolivia. Ahora, Bolivia, ¿por qué tiene 17 puntos? Porque empezó a jugar primero en Oruro y después en el Alto La Paz. Sí. Son 4.000 y tantos Metros sobre el nivel del mar. Es complicado. Sí. Pero ellos ganaron en Chile. Sí. Eso, la bronca que había allá, que en Santiago normalmente Bolivia siempre se le ganaba. Y esos 3 puntos fue lo que se creó la debacle. Y el cuestionamiento que se le hacía a Careca. Pues yo te digo una cosa, si tú tienes muchos jugadores jugando en el extranjero, entonces uno dice, bueno, hay un grupo de jugadores que tú puedes trabajar lunes y martes y el miércoles los devuelves los regresa a sus clubes. Entonces ya los conoces un poco más, ya vas sabiendo, porque siempre hay un 60% de jugadores que están en la liga local. Se bajo ese contexto, este hombre nunca se preocupa. Mira, yo le pregunté a un entrenador de fuerza básica allá de cadete, oye, ¿hubo alguna vez una reunión con Gareca para ver cómo se trabaja? Ciertos lineamientos generales. No, si ese no lo vimos nunca, dijo. Nunca llegó ahí a ¿cuánto se llama? Donde juegan los partidos, las categorías inferiores. En Quilín se llama ahí. Son como 4 o 6 canchas que hay ahí. Entonces, bajo ese contexto, el tipo, yo digo, no tenía ningún interés. Pero mira, todo lo que te pueda decir, la gente no creería en un técnico que ganaba tanto dinero. Sí. Cara dura, por eso que lo vi salir al aeropuerto con una maleta chica y otra más chiquita, porque yo creo que más ropa la tenía en Buenos Aires, él venía nomás con la ropa. Sí, para el partido que estaba vigente para esa jornada. Por eso que mucha gente, varios periodistas, algunos no tan de edad, unos jóvenes, dicen que ha sido el tipo más flojo que nunca lo vieron trabajar realmente como un técnico que está preocupado de la situación, de la tabla de posiciones, etcétera, etcétera. Entonces, tiempo perdido, bastante dinero perdido, y como te repito, cara dura, yo eso lo escuché, a mí ya no me dijeron, dijo, me gustaría seguir este proceso cuando perdió con Bolivia, me gustaría para terminar hasta el año 30. Yo digo, después de lo que tú lo ves y dejando en esta posición a Chile, no es que ese no es cara dura. Ese es un cínico. No lo dijo Aurelio, lo dijo Ed Martínez. Una pausa, regresamos en el bla 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 deportivo. Volvemos.
Con las ocurrencias del señor Gianni Infantino, mandamás de la FIFA, en plena operación, arrancó el denominado Mundial de Clubes de la FIFA con los contrastes que muchas voces ya habían anticipado. Amenazados por la sombra del fracaso económico ante la baja asistencia a los distintos estadios, resultado de las redadas ordenadas por el señor Trump, presidente de los Estados Unidos, FIFA y su torneo han naufragado terriblemente. En lo deportivo, las goleadas que se han presentado confirman las enormes desigualdades de los diversos equipos en competencia, particularmente los conjuntos del área de Oceanía. Bayern Múnich no tuvo ninguna consideración sobre el modesto Auckland de Nueva Zelanda al vapulearlo con un tanteador de 10 goles contra 0, en claro homenaje a las ocurrencias del señor Infantino. Estamos de regreso, estamos de vuelta, amigos del Bla 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 Deportivo. Gracias por continuar con nosotros. Restan solamente 2 jornadas para completar la eliminatoria en el sur del continente americano, rumbo a la Copa del Mundo del 2026, y vamos a compartir con ustedes justamente esos partidos. Aquí los tenemos. En Asunción, Paraguay, le va a hacer los honores a Ecuador. Argentina en Buenos Aires, ya calificado, recibe a Venezuela, que todavía estaría intentando, digamos, encontrar algunas unidades perdidas para arañar la repesca. Uruguay prácticamente ya calificado ante Perú. Colombia, que necesita el triunfo sobre Bolivia, los recibe allá en Barranquilla. Y Brasil, estrenando técnico por tercer partido consecutivo en la eliminatoria de Conmebol, va a recibir a Chile. Y ya nos revelaba aquí Aurelio que el señor Pablo Milad, el dirigente de la ANFP, la Asociación Nacional de Fútbol Profesional allá en Chile, el símil de la Federación Mexicana de Fútbol, anda buscando técnico. Pues le podrían mandar prestado antes de que empiece el torneo en México, que le manden al señor Fernando Gago. Ese no tiene ni sentido ni del decoro, ni del respeto, ni de la ética. Bien podría sentarse en ese banquillo 2 partidos más. Aurelio Valenzuela. Sí, todo puede suceder, No. porque es que hay un cinismo también, una parte del periodismo chileno, Ajá. que sabiendo, pues, sí, mi país es un país chico, Sí, sí. en Santiago se sabe todo, entonces uno dice, todas las tratativas del tipo que terminaba el partido cuando jugaba en Chile, partía a Buenos Aires y llegaba previo a las convocatorias, hablo del entrenador Gareca, y dejaba su cuerpo técnico, etcétera, etcétera. Creo que ni la familia la llevó a Santiago. Entonces, se hablaba mucho, se cuestionaba una serie de cosas, pero hay que tecnificar un poco también el periodismo para decir, porque la posición de Chile fue paupérrima, Sí, sí. pero al margen de eso, el comportamiento del técnico, entonces, yo como periodista, ¿cómo no voy a decir, oye, si este es un flojo? Sí. Además, vemos el equipo, lo vemos entrenar a veces. Cualquier técnico, a lo mejor de la inferior, va a trabajar mejor que él. Ok. Y pidiendo, mira, si Chile hubiera tenido posibilidades matemáticas mínimas, Sí. se quedaba el contrato por los 2 partidos. Y había que pagarle como $800.000 más todavía. Ajá. Entonces uno dice, no. La verdad, yo creo que ni Menotti le daría vergüenza tener un colega no. Porque Sí, nosotros conocemos a Menotti, siempre iba a charlar a Sí, Chile. sí. Y muchos otros técnicos. Entonces yo creo que ya han abusado. Muchos entrenadores han abusado. Y yo escucho a Cristante, es que ahora estamos en otra época. Ya no estamos en la etapa romántica, antigua, ahora todo es negocio, sí, está bien. Es otra época, pero la sinvergüenzura es otra cosa. Sí, claro. Entonces, uno dice, siempre son los mismos, del mismo área. Normalmente rioplatenses, y eso ya lo hemos discutido Aurelio Valenzuela y un servidor durante mucho tiempo. Y bueno, de la selección chilena, porque dicen, oye, muy críticos con la selección chilena, ¿y qué pasa con la selección mexicana, con el representativo de la Federación Mexicana de Fútbol? Bueno, estos son los titulares de los principales diarios que se ocupan del ámbito del deporte, luego de la gigantesca victoria, porque ustedes saben que República Dominicana, por el reporte que nos compartió Aurelio Valenzuela, ha asistido
a todas las copas del mundo de balompié, no ha faltado a ninguna. Tiene 3 medallas olímpicas de oro en los tiempos recientes. Ha sido campeón panamericano como 10 veces y campeón centroamericano y del Caribe, no sé, bueno, ya puso cara, de rostro cariacontecido Aurelio, porque por supuesto todo esto que les estoy diciendo es absolutamente falso. Si ustedes comparan el volumen de dinero que se mueve en el fútbol profesional de México con el volumen de dinero que se mueve en el fútbol semiprofesional de República Dominicana, pues por supuesto que los dominicanos palidecen, pero en la cancha, qué manera de sufrir de los tricolores. Vamos a ver justamente lo que comentan. Ahí está Gris Debut, dice cancha.com, y allá está Edson Álvarez sacando la lengua. Yo no sé si estaba viendo al espejo, ¿verdad? Porque a pesar de sus 2 anotaciones, alguna de ellas bastante accidental, bueno, que los dominicanos los hayan visto tan comprometidos es verdaderamente terrible. Eso dice cancha.com. Récord dice, gana, palomeado, gusta, tachado, golea, tachado. Bueno, sí, todo el mundo esperaba que golearan, porque les reitero, si checamos la inversión, nada más voy a tocar un rubro, en infraestructura, ¿cuántos estadios para el fútbol profesional existen en México comparado con los estadios que para el fútbol profesional existen en Dominicana? Bueno, pues por supuesto que los mexicanos están en la estratosfera. Aurelio. Y es más, para agregar, hay muchas selecciones de acá, de la CONCACAF, Sí, Centroamérica y el Caribe. todo el sector del Caribe, que no tienen ni liga. Así es. Sí. Es el caso de Dominicana, Aurelio. Entonces, y de Surinam también. Claro, pero ahora dicen algunos, es que tienen jugadores jugando mucho en equipos de segunda y tercera en Inglaterra, Ajá. En tercera, entonces tienen, al menos juegan, hacen una selección, correcto. Pero, claro, entonces, el malestar cunde. Pero está justificado, esa molestia está justificada, Aurelio, completamente. Claro, porque yo quiero suponer, la selección mexicana, los jugadores que la componen, es gente que muchos juegan en Europa. Bueno, Aurelio, te doy un solo dato y que nos mueve al escándalo. El salario del jugador menos pagado de la selección mexicana alcanza para pagar el salario de todos los dominicanos, de todo el cuerpo técnico, y sobra dinero. Con eso te digo todo. Récord se ocupó de ello, y hay algunas otras publicaciones. Ahí está el Universal Deportes, dice, cerca del ridículo. Sí, vean a Edson Álvarez con el gafete de capitán. Ya, por favor, árbitro, ya cábalo, porque si no nos van a tundir cuando regresemos a México, porque no les podemos ganar a los dominicanos. Y luego en las entrevistas, bueno, los jugadores se desbordaron en elogios ante la potencia mundial de Dominicana, 7 veces campeón del mundo. ¿Cómo no lo iban a elogiar? Y acá dicen, la gente vio un equipo competitivo. Bueno, quién sabe qué partidos ve Javier. A ver, Aurelio, usted es técnico, dice, la gente vio un equipo competitivo. Y dice Raúl Alonso Jiménez, teníamos que ganar como fuera. Bueno, a ver, Aurelio, ya cuando las formas no importan, ingresamos al área de conflicto. La verdad es de que a veces hay confusiones. Yo digo, las declaraciones y parte de esas declaraciones con el técnico. Ya estamos hablando de lo que son esas selecciones, sí. alemán, dominicana. ¿Cómo se llama? Al menos mejor haga otro tipo de comentarios. Y los sí. jugadores también, porque sí. quieranlo o no, muchos podrán decir de que muchas selecciones han mejorado en la parte competitiva, sí. sus trabajos, porque la FIFA ha ayudado mucho a todas estas asociaciones o las pseudo amateurs, etcétera, sí. para mejorar el fútbol, así como lo hacen con las mujeres, lo hacen con los hombres. Sí. Pero hay mucha diferencia entre una selección. Si yo digo, a lo mejor pones un equipo fuerte de acá mexicano, sí. les va a ganar a sí. todo ese tipo de selecciones. O los va a golear, como era lo que todo el mundo esperaba, ¿no? Correcto. Entonces uno dice, mejor quédate callado, no hagas un comentario, porque tan estúpidos no somos, porque
acá hay gente de fútbol. Ahora, si algunos Sí. periodistas no quieren decir porque no les conviene, porque Sí. algunos lo han dicho, me van a echar si yo digo Sí. otra cosa. Sí, sí, sí. Bueno, ni modo. Triste y lamentable. Una pausa, regresamos en el bla 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 deportivo. Volvemos. Restan poco más de 3 semanas para el comienzo del Tour de Francia, pero desde ahora está más que claro que el corredor a superar será el esloveno Tadej Pogačar, quien acaba de culminar un auténtico concierto en el llamado Criterium Dauphiné, una exhibición de tal manera hegemónica que no ha dejado espacio ni siquiera para la especulación, ni sus más obsesivos antagonistas han podido seguirle el paso y han sido superados en todos los terrenos. Algunos albergarán la idea de que el noruego Jonas Vingegaard pudiera rivalizar en algún momento con el campeón mundial de ruta, pero siempre que se enfrentaron en la carretera, el líder de la formación de los Emiratos Árabes Unidos lo venció con absoluta autoridad. De este modo, todo ha quedado listo para que la versión 2025 del Tour de Francia se dispute, contando con el marcado favoritismo hacia Tadej Pogačar, quien ya ha conquistado esa prueba hasta en 3 ocasiones con antelación. Estamos de regreso, estamos de vuelta, amigos del bla 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 deportivo. Gracias por continuar con nosotros. Bueno, para que miren ustedes, compartan ustedes, observen ustedes que la invitación y la recomendación de Aurelio Valenzuela no es ociosa. Dice, oye, si estás en esa circunstancia, mejor cuida tus palabras o quédate callado, porque de otra manera vas a salir en una circunstancia muy comprometida. Bueno, para que vean ustedes que Javier Aguirre no se sabe callar, vamos a ponerles apenas este breve segmento de una declaración que era obvio que le iban a preguntar a Javier Aguirre, y tan obvio como les pregunto esto: ¿quién no tiene un conocido? ¿Quién no tiene un familiar? ¿Quién en México no tiene un pariente que haya migrado a los Estados Unidos? A lo mejor ya tienen allá muchísimo tiempo, como es mi caso, que toda mi familia paterna y toda mi familia materna tienen en los Estados Unidos más de medio siglo ya como ciudadanos norteamericanos. Y con las redadas que ha instaurado también el señor Trump, pues era obvio que le iban a preguntar a Javier Aguirre sobre ello. ¿Por qué? Porque además el primer partido de Javier Aguirre y sus pupilos se disputaba en Los Ángeles, una de las ciudades donde las protestas han proliferado desde hace ya varias semanas. Reprochable las tonterías que dijo Javier Aguirre y que ahorita las van a poner, las vamos a compartir con ustedes. Vamos a poner ese video. Claro que reprochable, pero mucho más criticable que el área de comunicación de la Federación Mexicana de Fútbol no le haya, como decimos coloquialmente los reporteros, tarjeteado, es decir, extenderle el guión. Si te preguntan sobre este tema, que es evidente, ¿por qué es evidente? Porque es el elefante en esta sala. Ni modo que no preguntemos, oye, ¿qué hace este elefante en este salón? Es decir, ¿qué opinión te merece lo que está sucediendo con tus paisanos mexicanos? Los que van y pagan boletos de 600, 700 o más de $1,000. ¿Algún mensaje para ellos? No tengo mensaje. Ahí sí, ya, como ya no es negocio, ahí sí no me comprometo. Reitero, reprochable lo de Javier Aguirre, por supuesto, pero mucho más reprobable que el área de comunicación donde laboran más de medio centenar de personas en la Femex Food, a nadie se le haya ocurrido, oye, es obvio que los reporteros nos van a preguntar sobre esto, si mientras nosotros estamos aventando la pelotita de un lado a otro de la cancha, en la calle hay golpeados, hay arrestos, hay detenciones, pues claro que nos van a preguntar. Tengan una línea discursiva oficial, un comunicado de carácter formal. Javier Aguirre, si te preguntan sobre esto, nuestro posicionamiento de ese tema es este. Pero no, es más cómodo tirarse a la hamaca, ir a pasear al sur de California. Al fin y al cabo, nosotros no estamos en las manifestaciones, a nosotros a garrotazos no nos van a agarrar. Este es apenas un segmento de Javier Aguirre y su pérdida de piso verdaderamente lamentable. ¿No ver afición dónde? En el Hotel
nivel de concentración. Perdón. ¿Tú tienes un mensaje para los... ¿Sabes a qué hora llegó la afición hoy? ¿No estabas en el hotel? ¿En qué hotel estás? A las 5 de la mañana. Están ahí. Hay como... Sí, como 10 aficionados los vi. No los dejaron pasar. No, 10 no, hijo, no. Sí, Vamos, son algunos bueno, más. pero Desde no va las por 5. ahí. Tienes un mensaje hacia los... Es que no va por ahí porque ¿qué tiene que ver que no haya afición? Ya va dirigido eso. No hay afición. Si hay afición, te digo. Entonces, si no sabías, no lo digas, campeón. No voy a hablar de Los Ángeles, no voy a hablar. No. No. Sí, te dije que no. Este es un tema deportivo. En este momento no puedo expresarme porque es un tema deportivo. Estamos en un partido contra Turquía y no tengo elementos. Me hace falta información. Es lo que veo en televisión. Como lo ves tú, estamos a miles de kilómetros y no puedo manifestar en cualquier parte del mundo con los inmigrantes. Yo soy hijo de inmigrantes, te lo he dicho. Siempre dejas parte de tu corazón o parte de tu vida en casa. Entonces, cuando hay cualquier delegación, no sea solo deportiva, hay artísticas. Cuando yo vivía en Japón, llegó una compañía mexicana de ballet y me sentí identificadísimo con ellos. Fui a la embajada a saludarlos. Por supuesto, siempre la distancia hace que emerjan ese sentimiento de patriotismo y en ese sentido, bueno, pues yo no es fútbol, no es fútbol, es el país como tal. Y en ese sentido, por supuesto, tenemos la obligación de, insisto, darle lo mejor que tenemos, que se sientan representados, le decía a tu compañero aquí, si es fútbol, si es teatro, si es natación, si es esgrima o si es cine. Siempre lo mexicano donde esté nos tira, nos mueve, ¿no? Y he estado fuera, he estado dentro. Y tengo esa sensación de que tenemos una responsabilidad, por supuesto, de representar un país, claro. Que no tengo información, da la sensación que no quiero, que estoy evadiendo el tema. No tengo información y podría hablar tranquilamente. Si tuviera información exactamente cómo es, no tengo ningún problema en decirlo. Ustedes me conocen bueno, tú no, pero hace más de 50 años estoy en el fútbol, 50. Soy apolítico, evidentemente, pero es que no tengo información, es difícil para mí, puedo confundir a la gente. Vengo aquí para un partido contra Turquía y de 6 preguntas me han hecho 4 de Los Ángeles, pero bueno, no soy portavoz de los mexicanos, es decir, soy entrenador de la selección mexicana, hijo. Le puedo dar mensaje a todos los mexicanos que nos ven en el estadio, que nos ven en televisión, que ojalá seamos dignos representantes de su país. Eso es en cualquier situación, en cualquier parte del mundo, de verdad. Yo como entrenador, mi obligación es presentar un equipo mexicano que haga lo mejor posible su trabajo y que la gente que está en casa, en donde esté, y que está en el estadio, se sienta representado por los mexicanos que están jugando ahí. Ese me gustaría ir porque se rompe el alma como yo lo haría, ¿no? Y bueno, ya sea cualquier profesión, la nuestra es una más y en ese sentido mi obligación como mexicano es darle una alegría a los mexicanos desde el fútbol. Bueno, pues allí está Javier Aguirre, dice, me falta información y también valor civil, Javier. Hay que decir, si viste las imágenes en televisión, es obvio el abuso policial. Si viste las imágenes, como dices, en televisión, es obvio que el uso de la violencia se ha exacerbado. Si, como dices, viste las imágenes en televisión, eso es vergonzoso en cualquier lugar del planeta y más contra tus paisanos. Eso es lo que tendrías que haber dicho, Javier, pero estás tan temeroso como un montón de politiquillos mexicanos. Es que me van a quitar la visa y si me quitan la visa se me va la vida. Como si la visa para entrar a territorio norteamericano significara algo trascendente para cualquier mexicano. Una pausa, regresamos en el bla 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 deportivo. Volvemos. Cita la vieja máxima popular, suerte te dé Dios, que el saber nada te importe, y este dicho cobra absoluta vigencia en el caso particular de algunos técnicos del balompié profesional, específicamente de origen argentino. Tal vez el caso más escandaloso sea el de Fernando Gago, el entrenador que abandonó sus responsabilidades en las Chivas Rayadas del Guadalajara para enrolarse con el conjunto de Boca Juniors. De ese sitio lo echarían de mala manera apenas unos meses después y ahora ha regresado al fútbol mexicano de la mano de los inconsecuentes dirigentes de los llamados Rayos del Necaxa que lo han contratado para la campaña venidera.
En contraste, Matías Almeida, quien también pasó por la oncena tapatía, ha sido convocado desde ahora y hasta el 2028 con la escuadra del Sevilla para ser su nuevo director técnico en el prestigiado fútbol de España. Bueno, pues ahí está lo que dijo Javier Aguirre, que francamente es una pieza, es una joya para darnos vergüenza a todos los que en algún momento y de distintas maneras tenemos que asistir al pretendido espectáculo en México del fútbol profesional. Ya han pasado varios días desde que decía que no tenía información. Seguramente ya le podrían haber acercado alguna clase de documentos porque le van a seguir preguntando sobre el tema. Es el elefante en la sala, pero Javier Aguirre es el único que no se da cuenta. Y también nuestro estimado Fernando Schwartz. Fernando, con la experiencia que tienes, ¿no le podrías haber alimentado con una o dos tarjetas informativas? Javier, si te preguntan sobre esto, lo único que tienes que decir y es el posicionamiento oficial de la Federación Mexicana de Fútbol o en su caso de la Selección Mexicana de Balompié y asunto resuelto. No lo dejen ahogarse allí entre un mar de palabras absolutamente inconexas. A ver, Aurelio. Es que a lo mejor el PANS ya de la federación, Sí. o de la asociación o de la selección Sí. lo aminoró. Anda, pues. Bueno, pues sí. Vamos a ver qué sucede en los días por venir. Antes de despedirnos, bueno, saludos a mi querido Jano GF, quien ya forma parte del staff del Bla 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 Deportivo. Cristina Alemán también nos deja saludos, muchas gracias. Rafael Cervantes también entró en contacto, muchas gracias. Jesús Navarro, muy amable. Ramón Ledesma, MPM, también un saludo. Tizoc López y Ramón Ponce entraron en contacto con nosotros. Bueno, pues vamos a estar pendientes del resto de los partidos del Mundial de Clubes y por supuesto de la Copa Oro, porque solo a la FIFA se le ocurre en un mismo país tener dos torneos de carácter internacional prácticamente empalmados en las mismas fechas. Son las genialidades, algunos dirían las ocurrencias del señor Gianni Infantino. Pues no resta tiempo más que para despedirnos. Aurelio, gracias, nos vemos y nos escuchamos en la próxima. Sí, y además agradecer, ¿no?, a mucha gente que está haciendo oraciones para mí, Sí. para mi mujer. Sí, Entonces, Aurelio. le agradezco mucho, son ya 35 días y esperamos ella luchando como una espartana. Bueno. Gracias. Gracias al profesor Aurelio Valenzuela, pero sobre todo gracias a ustedes por habernos acompañado. Se despide de ustedes Ed Martínez, quien les espera el día de mañana en una emisión más del Bla 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 Deportivo. Hasta entonces.